Sé que hay un mundo en mi interior, invisible a los demás, que requiere mi atención. Y cuando el ruido se apagó, me susurra: cuídame, no me debes descuidar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Y cuando el alma empieza a hablar, debo escuchar su suave voz, debo inclinar a mi corazón. Me quiere al centro regresar, a mi norte y mi razón, no la debo de ignorar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Muy bien, aquí estamos para compartir juntos esta segunda parte de lo que iniciamos el domingo pasado respecto al tema, si ustedes se acuerdan, llamado Cuidar el Corazón. En esa primera oportunidad tuvimos la instancia de ir aprendiendo juntos algunas distinciones que la palabra de Dios hace respecto a este tema del corazón. Aprendimos en la palabra de Dios, por ejemplo, que Dios distingue lo que es el corazón como la sede, el asiento de la voluntad humana. Es el lugar donde los seres humanos culminamos finalmente creyendo o no, y en este creyendo o no se juega ni más ni menos que el creer que nos acerca a poder conectarnos con la fe activa, esa fe de naturaleza espiritual que abre y hace disponible el espacio para que Dios presente su poder en beneficio de las personas, o también, como hemos aprendido, y Jesús en esto fue bastante directo para no dejar zonas de cierta inquietud para el alma y de indefinición. Él dijo: en el corazón se cree y en el corazón también se guarda, a través de esos pensamientos que van bajando al corazón con duda, muchas veces con miedo, termina en el fondo el corazón llenándose de incredulidad. En la medida que este corazón es cuidado, en la medida que este corazón se va fortaleciendo, ese corazón va creyendo, y al acercarse desde la creencia a los seres humanos, a las promesas de Dios y a la voluntad de Dios, al punto tal de abrigar la certeza interior, la convicción de lo que se espera, como dice Hebreos 11:1, la certeza, la convicción de lo que se espera de aquello que inclusive aún no vemos, eso activa esa fe que libera el poder de Dios, y los seres humanos comenzamos a vivir en la bendición, en el bienestar integral que Dios quiere para nosotros. Por el contrario, también aprendimos que cuando ese corazón no es cuidado y se llena de esas dudas, de esos temores, de esas angustias,
el corazón se empieza, como dice la palabra de Dios en Hebreos 3:12, se empieza a enfermar. Dice el apóstol Pablo en esta carta a los Hebreos, mirad, presten atención, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. La palabra malo no es un malo de moral, es un malo de calidad. Miren que no haya en ustedes un corazón que no esté cuidado y por lo tanto, la palabra en el texto es, se enferme por incredulidad, dado que la incredulidad nos aleja del Dios vivo y verdadero. Así que aprendimos algo realmente tremendo para nuestras vidas, ver desde la mirada de Dios, ver cómo Dios observa nuestra interioridad. Esa interioridad que Él ha llamado corazón y que en la palabra de Dios se llama cardias. De ahí viene nuestra palabra cardiología, ¿no? El estudio del corazón. Cardias, ese cor en latín, corazón, que Dios le presta una atención y una distinción a lo que Él también reconoce, llama, porque Él lo pensó, lo inventó, lo hizo a los seres humanos, que es la parte de la mente, lo que en griego lleva a otra palabra, como hemos aprendido y lo pueden repasar en el primer video, que es la palabra diaconía, de donde viene la palabra raíz nous, N-O-U-S, que quiere decir mente, pensamiento, facultad de pensar, razón. Entonces Dios hace una distinción entre la mente de una operación más superficial, donde nosotros hacemos un ejercicio operativo de pensar, donde van y vienen los pensamientos, y después esos pensamientos van a irse, van a generar ciertas reacciones, o van a ir pasando a la interioridad de los seres humanos y llegando al corazón. De ahí, como aprendimos en la palabra de Dios, Dios nos dice, sobre toda cosa guardada. Esto es, sobre todo aquellos que cuiden sus corazones, porque de él mana la vida. Nosotros cuidamos una casa, cuidamos un instrumento, cuidamos una herramienta, cuidamos nuestras empresas, cuidamos nuestras familias, nuestras relaciones, nuestra salud, y eso está muy bien. Ahora Dios dice, sobre toda cosa que ustedes cuiden, hay un cuidado principal, porque de ninguna de estas cosas que ustedes cuidan mana la vida. Y cuando la palabra de Dios dice mana, como si fuese una fuente, emerge la vida de carácter espiritual, de carácter biológico, de carácter emocional, de carácter físico, de carácter relacional. Todos los caracteres y perfiles o bordes de la vida, dice la palabra de Dios, que van a emanar con calidad y sostenibilidad del corazón humano. Si el corazón no está guardado, no está cuidado, y por el contrario, los pensamientos de la nous, y no es de la nous de la ciudad, ¿no? De la espacio nous, porque el otro día tuve una pregunta que me decían si cuando hablaba de Lanús me refería a la ciudad y no se refiere a la ciudad, se refiere a la mente, los pensamientos, cuando van bajando de ese nivel de la nous al cardias, a la parte más profunda, donde está el asiento de la voluntad humana, donde nosotros en el final, más conscientes o menos conscientes, definimos nuestra constitución existencial. Por eso la palabra de Dios nos va a decir sobre toda cosa guardada, cuidada. ¿Cuántas veces cuidamos que la máquina no se nos raye, que el teléfono no se marque, que el auto esté siempre de una manera? ¿Cómo cuidamos la apariencia en ciertas relaciones? Dios dice, todo bien, pero hay algo que hay que cuidar por encima de todo, y es el corazón, porque de ahí mana o no la vida. Lo vuelvo a decir, porque de ahí emana, surge, fluye, borbotea, de alguna manera, la vida, o no. ¿Hay ese flujo de energía vital o no? O nos empezamos a secar, dice la palabra de Dios. Cuando nos empezamos a secar, nuestros corazones se cierran, se debilitan y se llenan de pensamientos y de emociones que le quitan el sentido a nuestra existencia. Con todo esto nosotros ahora vamos a entender mucho más cuando la palabra de Dios nos dice acerca y respecto al corazón, que cuál es su pensamiento en su corazón respecto a la persona, tal es él. No somos nosotros nuestros pensamientos,
que son superficiales, que están en nuestra nous, aquellos pensamientos que van y vienen en base a lo que alguien nos dijo, en base a lo que nosotros decimos, en base a lo que vemos en una televisión, en un programa, leemos en un diario, nos comenta alguien algo o nosotros le comentamos. Esos pensamientos no definen la existencia humana. La existencia humana se juega en el territorio del corazón. Por eso es tan importante cuidar y guardar el corazón. Claro, me imagino que ustedes a esta altura, ya en el domingo pasado, cuando yo veía algunas caras de ustedes y estábamos por este lado y ahora estoy haciendo un repaso, algunos de ustedes yo veía las caras y tenían algo así como una especie de anotador y lapicera ahí diciendo, bueno, dale, ¿y cómo guardamos? Dale, ¿cómo sigue? Yo sé, lo vi, algunas caras ciertamente decepcionadas, ninguna enojada, pero alguna decepcionada cuando les dije que el domingo que viene, por hoy, íbamos a ver aquellos aspectos, no todos, pero aquellos aspectos que entendemos desde la palabra de Dios centrales para cuidar el corazón. Y ahora lo que tengo que decirles es que quisiera hablar un poquito más acerca del cardias y de la nous para el domingo que viene poder ir a esos aspectos para cuidar el corazón. ¿Qué les parece? No les parece. Bueno, tranquilos, vamos a ir ahora a esos aspectos para cuidar el corazón, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, dice Proverbios 23:7. Necesitamos ver cuáles son los pensamientos que logran encontrar asiento y morada en nuestro corazón. No por nada la palabra de Dios, en el mensaje del apóstol Pablo, por revelación del mismo Señor Jesús, tal como lo hemos aprendido alguna vez, cuando Pablo dice, lo que yo digo, lo digo por revelación del Señor Jesús. No por nada el apóstol Pablo dice en Colosenses que la palabra de Dios llegue a morar en su corazón. Cuando dice la palabra de Cristo more en abundancia en su corazón, es que encuentre asiento, hábitat, bienvenida, que nuestro corazón sea un gran anfitrión de la palabra de Dios, porque a partir de ahí nuestra vida empieza a encontrar ese sentido. Muchas veces los seres humanos perdemos el sentido en virtud que queremos construir sentido sobre cosas superfluas, vertiginosas, vagas, pasajeras. Y entonces cuando esas cosas cambian, esos pensamientos se modifican por el contexto, por alguna circunstancia, nuestro corazón flaquea porque no tiene anclaje. Y Dios dice, necesito que su corazón haga ancla en el territorio de mi palabra. Ahora bien, ¿es eso solo? No es eso solo. Eso es importantísimo, va a ser lo primero que vamos a considerar para que los pensamientos predominantes en nuestro corazón sean pensamientos que vengan de los pensamientos de Dios. Pero acá viene la pregunta que planteamos el domingo pasado. ¿Cómo cuidar el corazón? Voy a compartir con ustedes algunos, entiendo, los aspectos más relevantes que la palabra de Dios presenta como esos highlights, no como esas luces que salen, esas luces grandes que emergen, que se muestran en la palabra de Dios. Vamos viendo la palabra de Dios y aparecen esas luces que nos llaman muchísimo la atención respecto a cómo cuidar el corazón. Primero, cuidamos el corazón con oración. No por nada hemos tomado el tiempo de trabajar minuciosamente, con tiempo, con domingos, con detalles, el ir construyendo un estilo de oración. Todos aquellos de ustedes que están mirando este video y aún no han tenido la oportunidad de ver, pueden acudir al canal de YouTube de Palabra y Vida y pueden ver todos los videos de esta serie que se llamó Un estilo de oración. También pueden escuchar los podcasts en Spotify, en Palabra y Vida Podcast, y ahí pueden ver los distintos audios respecto a un estilo de oración. ¿Qué más para cuidar el corazón? Con la palabra con P mayúscula. Cada vez que hablamos de la palabra de Dios, lo hacemos con un énfasis de poner la palabra con mayúscula. Con las palabras con minúsculas, esas palabras individuales. Cuando la palabra de Dios dice, cuida tu lengua, está haciendo referencia al todo de las partes. La lengua como representación de las palabras. Atentos con esto, porque va a ser algo bastante llamativo. Con las conversaciones y relaciones. La palabra de Dios nos habla de que una de las maneras de cuidar el corazón es a partir de las conversaciones y relaciones
Y enfatiza precisamente por el contrario, que una de las maneras a veces más contundentes de descuidar el corazón es a partir de las conversaciones y las relaciones que nosotros tenemos. Con nuestros ojos podemos cuidar el corazón y finalmente con paz que gobierne nuestro corazón, para que el corazón no ande deambulando. La palabra de Dios lo llama corazones que vagan como el vagabundo. El corazón que vaga es porque carece de paz. Y cuando vaga es llevado por distintas corrientes, vientos y oleajes. Un corazón que está anclado espiritualmente hablando, está guardado, necesita la emoción predominante de la paz en su corazón. Oración, palabras, conversaciones y relaciones, ojos y paz. Y vamos a avanzar entonces ahora con lo primero, que tiene que ver con la oración. Miren lo que vamos a leer en Filipenses 4, 6 y 7. Un versículo ciertamente en el contexto de lo que hemos aprendido del corazón y la mente, para ya situarnos rápidamente el corazón, el cardias, la parte más interna, la sede y el asiento de la voluntad humana. Y cuando digo asiento de la voluntad humana, me refiero al asiento de la voluntad humana por acción o por omisión. Siempre la voluntad humana está siendo elegida o impuesta, pero hay voluntad humana en el corazón. Entonces la palabra de Dios nos va a hablar, va a tomar el trabajo de hacer esta distinción para no mezclar las cosas. No alcanza, queridos amigos, queridas amigas, hermanos, no alcanza, donde sea que estén escuchando esto, con ser una buena persona en la vida. No alcanza, por supuesto, creo que ustedes ya lo deben estar anticipando, que no estamos proponiendo lo opuesto a lo que estamos diciendo, que como no alcanza con ser buena persona, entonces sé malo. No, lo que estamos diciendo es que no alcanza con ser buena persona si mi corazón y tu corazón no está guardado. Porque una buena persona con un corazón no guardado, y ni te quiero decir descuidado, es arrastrado por las circunstancias y las condiciones de otras relaciones, de otras palabras, de otras personas, del entorno y de las circunstancias del mundo espiritual, que ya con el tiempo vamos a ir profundizando juntos. Entonces, no alcanza con ser buena persona. Los creyentes no confundimos ser buenas personas de corazón con ser espiritualmente inocentes. No confundimos eso, porque la inocencia espiritual se paga muy cara. Como dijimos alguna vez, no es una virtud, y no hay virtud alguna en ignorar la palabra de Dios cuando la palabra de Dios está disponible. No hay ningún movimiento, no hay ninguna actividad, no hay ninguna cosa que los seres humanos hagamos como práctica, aún en nombre de Dios, que reemplace la palabra de Dios en el corazón de la gente. No hay sustitutos para la voz de Dios en tu corazón. No hay sustitutos para el corazón de Dios en tu corazón. No hay sustitutos. Por eso, no hay virtud alguna ignorar la palabra de Dios para cuidar el corazón cuando esta palabra está disponible. Y un paso importantísimo para empezar a cuidar el corazón y tenerlo distinguido de lo que son los pensamientos. Por eso no oramos solamente con los pensamientos. Por eso Jesús fue tan claro, dijo, no pierdan el tiempo en vanas repeticiones que están ya en la mente. Ustedes necesitan derramar el corazón. Cuando quieran orar, entren a su lugar personal, privado, cierren esa puerta, ese lugar personal y privado. Saben que era para la cultura oriental el corazón. No había un lugar físico. Cuando Jesús dice, entren a la parte privada de ustedes, a su interioridad, cierren la puerta y oren. Ese lugar privado es el corazón, y cerrar la puerta significa establecer la diferencia entre la mente y el corazón. Que esos pensamientos queden en su lugar y yo oro con el corazón, así como lo hicieron ustedes en la apertura de este domingo, como lo hacemos cada domingo, derramamos el corazón. Ahora, para poder derramar el corazón, necesitamos entender la oración en relación a la mente y al corazón. Y lo interesante es que la palabra nos va a decir que cuando nosotros llegamos a orar con ese corazón derramado y relacionamos al corazón con la oración, miren lo que va a pasar en el corazón y aparte lo que va a pasar
con nuestra mente. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. La palabra afanosos no es una palabra que nosotros usamos en nuestra lengua contemporánea. Es un giro castellano antiguo, un castizo antiguo, que quiere decir no se preocupen desmesuradamente. Por nada estéis preocupados desmesuradamente, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo hemos aprendido esto cuando trabajamos un estilo de oración. El ir a Dios con toda oración y ruego específicamente. No damos vueltas con el Padre. Con toda oración y ruego es específicamente. No damos vueltas con el Padre, no damos vuelta con Dios. Así como nosotros como hijos o nuestros padres no quieren naturalmente que los hijos den vueltas, ni queremos que den vueltas con nosotros, ni damos vueltas con nuestros padres. Si damos vueltas es porque no tenemos claro qué queremos, o peor, si damos vueltas muchas veces es porque tenemos miedo a hacer el pedido. Dios dice, vengan delante mío en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, miren lo que dice acá, guardará. La paz de Dios, después de orar, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que está en los pensamientos y también en el entendimiento del corazón, guardará vuestros corazones, cardias, y vuestros pensamientos, la palabra ahí es nous, en Cristo Jesús. Díganme si lo que la palabra de Dios nos está diciendo no es algo conmovedor, que cuando nosotros empezamos a tener ese estilo de oración como hemos aprendido, Dios se encarga de cuidar nuestros corazones, dado que hemos dado el primer paso desde nuestro compromiso a guardar nuestros corazones. Hay una relación totalmente de ida y vuelta, diádica con Dios. Nosotros vamos, Él nos recibe y viene, y nosotros nos recibimos y vamos. Entonces empezamos a orar y Dios empieza a cuidar nuestros corazones y nuestra mente. ¿Qué más dice la palabra de Dios respecto a esta oración? Dice algo interesantísimo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Necesito, para tener un corazón guardado, destacar con ustedes lo siguiente. Dios nos enseña que seamos agradecidos en todo, no por todo. Lo hemos trabajado esto en la serie Un estilo de oración, pero necesito volver a traerlo y enfatizarlo. Un corazón guardado no es un corazón que agradece por todo lo que pasa. Yo no voy a agradecer por una persona que está cercana a mí o por mí mismo que en estos tiempos que estamos hablando esté contagiado de COVID-19. En absoluto. Yo no voy a agradecer porque me acabo de esguinzar la pierna cuando recién subía de abajo de mi casa al escritorio. Gracias Dios porque estoy con el pie esguinzado. Gracias Dios porque con el COVID-19 entonces voy a aprender tal y cual cosa. No es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que Dios quiere que hagamos. Lo que Dios quiere que hagamos es que en ciertas circunstancias nosotros hagamos un alto, cuidemos nuestro corazón y estemos en esas circunstancias agradecidos que Dios está tomando el control de la situación. Nosotros no tenemos ningún tipo de control, pero hay alguien que sí lo tiene. Y lo que sea que Dios diga y disponga, lo que sea que Dios haga, está en su plan para nosotros. Que como aprendimos el domingo pasado, los planes de Dios nunca son de mal para la humanidad, sino de bien. Entonces, yo no entiendo todas las cosas que suceden. No llego a comprender absolutamente todo. Pero si hay algo que creo en el entendimiento que me da la palabra de Dios, que en cualquier situación, en la situación, yo puedo llevar mi corazón a Dios para que Él tome cuidado de esa situación, así como yo estoy tomando cuidado de mi corazón. Entonces, para guardar el corazón, oración ese es un giro gramatical en el griego, es una proposición, como si ustedes hiciesen un círculo, y la proposición es como si ustedes
clavasen un clavo en el medio del círculo. ¿Se acuerdan los viejos vinilos, esos que eran los simples y los más grandes, los long plane, que tenían un agujero para poner en el eje y dar vuelta en el tocadisco? Esto es de la Edad Media, me parece, para muchos de ustedes no deben saber lo que se debe tratar esto, especialmente los jóvenes que nos acompañan en este espacio de Palabra y Vida. Pero había una época que nosotros escuchábamos música con algo que se llamaba vinilos, que eran unos discos más chiquitos y más grandes, y se ponían en el centro. Cuando se ponían en el centro giraban, y entonces cuando se ponía la púa, no sé cómo, salía una hermosa canción. Bueno, la palabra de Dios nos dice que nosotros oremos en el medio, en la situación, porque en la situación, no por la situación, nuestros corazones van a ser cuidados. Vamos a tener la paz que necesitamos. Fíjense solamente en el lenguaje. He escuchado a veces personas que atraviesan situaciones y he compartido oraciones con ellos donde oran por lo que les está pasando. No, Dios no está bendecido, no está glorificado por lo que te está pasando. Él es glorificado cuando en lo que te está pasando acudís a Él, acudimos a Él. Entonces, para cuidar el corazón, primera cosa importantísima es tener esta distinción de la oración. Segunda cosa importante que hemos hablado es guardamos el corazón con su palabra. En el Salmo 119, la palabra de Dios se pregunta a sí mismo, el salmista se pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Nosotros tenemos alguna persona en esta audiencia que podría tomar rápidamente este versículo porque dice, está hablando de mí, yo soy joven. Y aquellos que ya no somos jóvenes, ¿qué hacemos? ¿No tomamos este versículo? Quiero decirles que esta palabra, joven, es una palabra que tiene una especie de sentido bivalente. Es un joven cronológico, pero también habla de la juventud del corazón en la fe. Y probablemente en esta sala y en estos que están, en estos momentos que ustedes están escuchando, pensando y viendo este video o escuchándolo por audio, ustedes mismos puedan reconocer que no tienen una juventud cronológica, pero hay una juventud en el corazón en cuanto a la fe, en cuanto a conocer a ese Dios vivo y verdadero. Esa juventud en cuanto a conectarse con la verdadera naturaleza de Dios. El día que ustedes escucharon que Dios tiene planes de bien, de bienestar para los seres humanos y no de mal, que Dios no puede estar, no es su compromiso, no es su idea, no es su juego, de estar detrás de un virus para complicarle la vida a la existencia humana y que en esa complicación vuelvan a Él y se den cuenta, Dios no está detrás de eso. Entonces cuando escuchás eso y lo ves en la palabra de Dios, en tu corazón decís, qué joven que me encuentro en los asuntos espirituales. Entonces esta palabra que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? La misma palabra de Dios dice, ¿querés empezar a limpiar el camino? La palabra camino como sinónimo de vida, de corazón. Nosotros definimos, ¿se acuerdan? Por acción o por omisión, el curso de nuestro camino en nuestro corazón. Nuestro camino es el reflejo de nuestra creencia o de nuestra incredulidad. ¿Con qué limpiará el joven su corazón que hace que camine de la manera que camina? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Hay como una noción indivisible entre corazón guardado y palabra guardada. La palabra de Dios que guarda, que cuida el corazón y el corazón que atesora esa palabra. Hay algunos textos y algunas versiones que dicen con atesorar, como si la palabra de Dios fuera un tesoro. Hay una cuestión indivisible ahí entre yo guardo el corazón con la palabra y la palabra guarda ese corazón. ¿Qué más dice la palabra al respecto? Dice en el versículo 11, miren la intención, y aquí está uno de los versículos que les adelantaba que traduce la noción de en mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Cuál es el mayor tesoro que puede tener mi corazón? Es la palabra de aquel que me ha creado, que me ha formado, que me ha pensado, que le ha dado un propósito a mi vida. Entonces en mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti.
Y como hemos aprendido aquella vez, ¿se acuerdan? La noción de pecar en la Biblia es una noción muy interesante de comportamiento e integridad. La palabra de Dios nos dice, Dios quiere que nosotros no erremos. ¿Se acuerdan que la palabra pecar es ese dardo que yo tengo en la mano y tengo allá un centro y cuando lo tiro el dardo, en vez de dar ahí en el centro, da en los costados, arriba y abajo. No da ahí en el centro, da en el costado. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que nosotros no pequemos, esto es, no erramos para entonces jactarnos de que somos perfectos, de que no, Dios sabe muy bien que somos humanos. Él sabe que somos polvo, lo sabe, y nos ama con todo su corazón. Y lo que quiere es que no erremos para disfrutar de las bendiciones que Él tiene como Padre para nosotros. Y cuando erremos, como dice más adelante en el Nuevo Testamento, si en algún momento hemos errado, hemos pecado, tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, como intercesor para que nadie espiritualmente aproveche nuestro yerro, nuestro errar. Cuando erramos, vos y yo, Dios se hace cargo de estar presente para si nuestro corazón es volver al centro de su corazón, Él nos ayuda a pagar las facturas. El tema es cuando queremos pagar las facturas nosotros solos. Cuando nuestra mente nos hace jugar el juego desde nuestro ego, que nosotros solos podemos. Somos una especie de Dios para nosotros mismos. Dios dice, no sean dioses para ustedes. Déjenme a mí ser Dios y Padre. Entonces, ¿qué dice ese hermoso versículo para cuidar el corazón? En mi corazón he atesorado tu palabra, para no errar. Y en el fondo, miren lo que dice, contra ti. Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia que lo que pasa o no pasa es en relación con Dios, nosotros empezamos a cuidar nuestro corazón de una manera distinta. Allí todo, somos conscientes que somos humanos y vamos a errar. Vamos a errar. Dios lo dice, no lo tenés que decir vos ni yo. Quédate tranquilo, vas a errar. Ahora, cuanto más palabra de Dios hay en el corazón, dos cosas suceden. Probablemente baje la incidencia del error en mi vida y voy a errar. Y probablemente también tenga mayor superficie de apoyo para que cuando esté errando, sepa que Dios está conmigo. No necesito esconderme porque Dios está conmigo. Manera de cuidar el corazón con su palabra. ¿Con qué más vamos cuidando el corazón? Con las palabras. Y atentos con esto, viene algo importante, contundente, prepárense, siéntense bien donde están. Si son 2 o 3, que ya he visto en algunas cámaras que son 2 o 3, agárrense fuerte la mano, abrácense, porque esto que viene ahora es importante. Miren lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 10:12. Las palabras, y atentos porque ahora ya no está hablando de la palabra, sino está hablando de las palabras, y en este caso de las personas. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios de donde salen esas palabras del necio causan su propia ruina. La diferencia entre la sabiduría y la necedad es inicialmente sencilla. Un necio, una persona necia, yo en un estado de necedad, vos en un estado de necedad. Cuando nos paramos en esa necedad, pensamos lo que queremos, decidimos lo que queremos, hacemos lo que queremos, cuándo queremos, dónde queremos, el tiempo que queremos, con quién queremos y de la manera que queremos. El necio, en el fondo, hace lo que quiere. El sabio hace lo que es necesario. El sabio hace lo que es necesario. Y para hacer lo que es necesario, yo necesito estar respaldado por los pensamientos de mi corazón. ¿Cuál es su pensamiento de su corazón? Tal es Él. Tal es Él. Una de las cosas que a las personas que no están en esta búsqueda de Dios, de los asuntos de Dios, les llama mucho la atención, es cuando una persona, una mujer, un hombre, un creyente, un joven, empieza a conversar, a responder, a decidir
a relacionarse y a hacer con sabiduría. La sabiduría espiritual es muy atractiva para los seres humanos. Y una de las cosas que da la sabiduría, que lo hemos visto, ¿se acuerdan? En uno de los principios de la serie que vimos, Hace mis pies como de siervas, que lo pueden revisar ahí. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. La noción de gracia es aquella noción que Dios está dispuesto a dar todo lo que necesitas, aunque no lo merezcas. Como la sabiduría es una respuesta y un comportamiento de necesidad, Dios responde de la misma manera. Si yo hago lo que es necesario, Dios responde en mi necesidad. Si yo estoy en una situación donde estoy emocionalmente perturbado, estoy ansioso, estoy preocupado, tengo alguna enfermedad, estoy con alguna situación conmigo mismo relacional, ¿qué dice Dios? Que es necesario orar, que es necesario conversar desde la palabra de Dios, que es necesario poder buscar el bien común, que es necesario desde lo físico creer para que el poder de Dios se libere. Puede ser que yo no haga lo necesario y actúe haciendo lo que quiero, pensando, por supuesto, que puede ser eso lo correcto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando nosotros, desde el corazón, tenemos palabras de sabiduría que se expresan desde nuestra boca, ¿qué dice la palabra de Dios? La gracia de Dios, su manifestación para cubrir lo que es necesario, se hace presente siempre en los tiempos de Dios. Dice la palabra de Dios que la boca del sabio con sus palabras son llenas de gracias. Más los labios del necio, miren cómo vuelve, noten esto, ¿no? Ese proyectil de las palabras del necio que salen y vuelven a impactar. Esas palabras que salen y vuelven a impactar. Por eso es tan importante poner a consideración las palabras en el cuidado del corazón. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin, miren qué interesante, de nuevo, de dar gracia a los oyentes. La palabra corrompida, por lo mismo que te está mostrando la palabra de Dios, nos está mostrando el versículo, son aquellas palabras que no edifican, Y cada uno de nosotros, por más que emocionalmente estemos a veces perdiendo el anclaje, ese centro emocional, saben que aún en esa pérdida espiritualmente, si nuestro corazón está guardado, nosotros sabemos cuando nuestras palabras no están edificando. Por eso la palabra de Dios nos dice que para cuidar el corazón hay que tomar cuidado de las palabras. ¿Cuáles son las palabras que doy? ¿Cuáles son las palabras que recibo? ¿Cuáles son las palabras que doy? ¿Cuáles son las palabras que guardo? Tantas veces hemos dicho, informarse, no enfermarse. ¿Por qué? Porque el exceso, la abundancia de palabras, de las circunstancias, hace que nuestro corazón se cargue como de dardos que generan inquietud, dudas, ansiedades, miedos. Por eso es tan importante tomar cuidado de las palabras. ¿Con qué más cuidamos nuestro corazón? Con las conversaciones y relaciones que tenemos. Conversaciones y relaciones. Miren lo que dice acá, hablando de errar de nuevo. Recuerden, errar es no dar en el centro. Fíjense, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¡Wow! Para Dios las buenas costumbres tienen que ver con los pensamientos del corazón, las palabras que salen de ese corazón, las decisiones que tomamos, las acciones que llevamos a cabo. Y nosotros como creyentes, amantes de Dios, creyentes del mensaje del Señor Jesús, por eso nuestro mensaje es cristocéntrico, tenemos un compromiso de buenas costumbres. Y no son buenas costumbres meramente morales, son aquellas costumbres espirituales que inclusive las buenas costumbres que Dios promueve, admite porque Dios lo sabe, la sombra en la luz que significa nuestro compromiso
con Dios. A veces la moral es una cuestión muy cerrada que no admite absolutamente nada. Dios no es un Dios moralista, Dios es un Dios de amor, pero también comprometido a que nosotros desarrollemos un comportamiento que sea de bendición para nosotros y de bendición para los demás. Por eso decíamos hace muchos domingos atrás que el cristianismo tiene un compromiso socializante. Y yo arriesgaba una palabra diciéndoles más que el cristianismo, la cristiandad. Porque la cristiandad se separa del cristianismo como praxis de lo que es el compromiso con las buenas costumbres de corazón. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Atentos, porque las malas conversaciones, y las conversaciones se dan en relaciones, corrompen las buenas costumbres. Es importante pensar en qué conversaciones estamos. ¿Cuáles son nuestras relaciones más importantes? ¿Cuáles son nuestras conversaciones en esas relaciones? Quiero recordar con ustedes un pasaje que dedicamos mucho tiempo en la serie Hace mis pies como de cebras, en la serie El Camino a Emaús, donde veíamos a Jesús conversando con estos dos hombres, Cleofás y su compañero, cuando se iban de Jerusalén, ¿se acuerdan? Y se iban a Emaús. Un pasaje muy conocido y que nosotros hemos estudiado a fondo, lo pueden repasar en la serie El Camino a Emaús. Fíjense qué interesante cómo un corazón puede descuidarse, no cuidarse por entrar en conversaciones en ciertas relaciones. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, ¿se acuerdan? Cleofás y el amigo, cuando se estaban yendo de Jerusalén a Emaús, a unos 11 kilómetros caminando, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Se acuerdan ese pasaje, no? Estos dos hombres se van de Jerusalén, se van a Emaús y van conversando en el camino. ¿Viste lo que pasó? Y al final dijo que iba a pasar tal cosa, y hoy es el tercer día, y todavía no pasó nada, y nosotros que pensábamos que iba a ser un libertador político, que iba a establecer de nuevo Israel, que iba a ser un libertador social. Entonces estaban conversando, ¿y quién se acerca? Se acerca a Jesús. Y cuando se acerca a Jesús, en el versículo 17, dice, Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron ante su pregunta y sus caras se veían tristes. Las conversaciones en esa relación que estaban teniendo no estaban empoderándolos a ellos en su corazón para tener una emoción o un estado de ánimo funcional a los tiempos espirituales que estaban pasando. Ellos estaban tristes propio de la conversación que estaban teniendo en esa relación. Se estaban yendo de Jerusalén, que era el lugar donde había que quedarse, donde los sucesos espirituales estaban sucediendo, y se estaban yendo a Emaús. ¿Se acuerdan? Esa primavera eterna. Ellos pensaron desde su luz, vamos a Emaús, ahí las cosas van a estar más tranquilas. Y Jesús viene y le pregunta, ¿qué están conversando? ¿Están tristes? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Y qué hace Jesús en ese momento? Inicia una nueva conversación. Él participa en esa relación e inicia una nueva conversación. Y después de toda la nueva conversación, Él les dice, oh insensatos. ¿Qué es insensatos? Necios. Faltos de sentido espiritual de los acontecimientos. Todo lo están evaluando a través de sus pensamientos superficiales. Están haciendo locuraciones, cálculos matemáticos, tiempos, agendas, y han caído en la necedad. Expresada esta necedad en irse del lugar donde tenían que quedarse. ¿Qué hizo Cleofás? Le dijo a su amigo, che, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Sí, vamos, no, sí, yo me quiero ir de acá. Y se fueron. Y Jesús los fue a buscar. Y le dijo, necios. Y la palabra necios no es una mala palabra, no es un insulto. Más en la cultura oriental, el necio era el carente de sentido espiritual. Y cuando ellos entraron en esa necesidad de que hago lo que quiero, cuando quiero, cómo quiero, de la manera que quiero, ¿qué pasó? La necedad trajo su ruina. ¿Dónde? En demorar, ralentizar el proceso espiritual de fe. Es como si Dios está haciendo un proceso en este momento en tu corazón, en tus pensamientos. Si está sanando tu corazón, si está sanando tus redes neuronales, si está sanando tu nivel, tu nivel de sistema nervioso periférico. Si Dios está haciendo ese trabajo y vos estás
perseverando en la oración, estás sosteniendo cada día, estás en esta convicción de que cada día Dios va a mostrar ese hacer, es una cosa. Ahora, si yo ralentizo porque mis conversaciones se van a mi plano periférico superficial y no van al asiento de mi corazón, como lo dijimos anteriormente, ¿qué va a pasar? Va a pasar que hay una tardanza en que esa creencia active la fe de corazón y el poder de Dios se manifieste. No porque Dios no quiera, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios que trabaja con nosotros como un padre a partir de nuestra elección. Cuesta mucho a veces para las personas aceptar que Dios es un Dios de amor y que va con nosotros conforme a nuestro tiempo y nuestras elecciones para que en su tiempo las cosas sucedan. A veces los seres humanos queremos un Dios más determinante, que nos tire del pelo, que nos haga hacer lo que hacemos mal, que lo hagamos bien, lo que no hacemos que lo hagamos, y que Dios no es ese Dios que muestra la palabra de Dios. No lo es. Entonces, ¿qué hace Jesús? Les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Dónde se cree? En el corazón. Tardos de corazón para creer. O sea, esas conversaciones en esa relación impactó en el corazón, ralentizó el proceso de creencia y hizo que fueran tardos de corazón para creer. Jesús se los muestra y se da media vuelta y se va. No, ese no es el corazón de Dios. Él se los muestra y comienza a abrir una nueva conversación en esa relación al punto tal que en esa nueva conversación sus corazones se disponen de una manera diferente y ellos terminan diciendo uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros. Esa palabra ardor tiene raíz en la palabra entusiasmo. No desbordaba el entusiasmo de nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba Jesús en el camino, o sea, conversaba con nosotros. Y cuando nos abría las Escrituras, tienen que volver a guardar su corazón con las Escrituras, con las promesas, con la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Conversó con ellos en esa relación para volver a guardar el corazón. Por lo tanto, gran aprendizaje para guardar el corazón. Nosotros necesitamos hacer un alto y pensar en qué conversaciones estamos habitualmente. ¿Con quién conversamos? ¿Cuáles son nuestras relaciones más importantes? Dime cuáles son tus conversaciones y cuáles son tus relaciones más importantes. Y podemos estar empezando a anticipar cuál es el futuro. Para ir culminando estos aspectos para cuidar el corazón, dice la palabra de Dios, el corazón se cuida con los ojos. ¿Cómo? El corazón se cuida con los ojos. Dice Mateo 6:22 en la versión Dios habla hoy. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. En otras palabras, necesitamos no solo pensar en cuáles son las palabras, en qué conversaciones estamos, cuáles son nuestras relaciones. Después de haber dado el paso de cuidar nuestro corazón, de guardarlo con oración y con su palabra, sino que ahora viene el momento de preguntarnos qué vemos, dónde ponemos la atención de nuestra mirada, qué observamos. Y en ese sentido Dios es amorosamente contundente para hacernos un pedido maravilloso. Te lo está diciendo a vos ahora y me lo dice. Dame, hijo mío, dame, hija mía, a vos que sos un joven, a vos que ya no sos tan joven, a vos que sos un adulto y quizás por las circunstancias de la vida algunas referencias se corrieron. A vos que sos mujer, a vos que sos hombre, que sos esposo, esposa, padre o hijo. A cualquiera de nosotros que está queriendo guardar el corazón, Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Miren tus ojos por mis caminos. Cuando nosotros le damos el corazón a Dios, Dios nos permite mirar, entender de una manera diferente. Y finalmente, con paz. Comenzamos a guardar nuestro corazón con oración. Vamos guardando y atesorando la palabra de Dios en nuestro corazón para que ella nos guarde. Vamos empezando a distinguir las palabras
que pueden ser palabras de sabiduría o palabras de necedad, aquellas que edifican y traen gracia, aquellas que traen ruina. Estamos muy atentos a nuestras relaciones y las conversaciones en ellas, porque las malas conversaciones pervierten, deterioran, debilitan las buenas costumbres. Personas muy, muy puras de corazón han perdido confianza en sí mismos con quienes iban en la vida. Es importante dónde vamos en la vida, pero quiero decirles que suele ser más importante con quiénes vamos en la vida. Y al ir, dice la palabra de Dios, que necesitamos guardar nuestro corazón con paz. Jesús hizo una de las promesas más increíbles y contundentes que podía hacer Él. Fue un regalo esa promesa, que tenía que ver con que Él era promesa de paz. Y dice la palabra de Dios, les dejo un regalo. En Juan 14:27. Les dejo un regalo. Les dejo paz en la mente y en el corazón. Fíjense acá cómo Jesús trabaja con ambos espacios de la naturaleza humana y espiritual. Les dejo paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que, con esa paz en el corazón, esa paz que gobierna tu corazón, no se angustien ni tengan miedo. Si empezásemos ahora desde el final, un corazón con paz, esa paz que no es la paz del mundo, que se suele llamar tranquilidad, esa paz que hace que no tenga sentido, que tenga miedo, angustia, depresión, esa ansiedad. Cuando nosotros no tenemos paz por un corazón guardado, por no tener un corazón guardado, el pasado se nos hace enorme y generalmente con emociones como la angustia o la depresión. La angustia y la depresión suelen ser excesos de pasado. Cuando no tenemos nuestro corazón guardado en el presente, no tenemos paz en el aquí, en el ahora, en el presente, miramos al futuro con ansiedad. La ansiedad es el exceso del futuro. En el presente, el único momento que existe, Dios nos dice, vívanlo, sin miedo, sin angustia, sin ansiedad, sino con paz, confiando que en este presente, si ustedes guardan su corazón, yo guardaré sus vidas y sus caminos. Tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón.